La autenticación es el proceso de verificar la identidad de una persona o sistema. La autenticación de personas se enfoca en garantizar que los individuos sean quienes dicen ser antes de otorgarles acceso a recursos sensibles. La autenticación, por tanto, es el primer paso en el modelo AAA y es esencial en cualquier marco de seguridad. Cuando hablamos de autenticar personas, aseguramos que las personas que intentan acceder a un sistema sean exactamente quienes dicen ser. Esto se realiza antes de darles acceso a cualquier recurso sensible y ayuda a prevenir que usuarios no autorizados ingresen a los sistemas. Existen varias formas de autenticar a los usuarios. Contraseñas, que es la forma más tradicional de autenticación. Tokens de seguridad, que son dispositivos que proporcionan códigos de un solo uso para el acceso. Biometría, métodos que usan características físicas únicas. Multifactor Authentication, una combinación de dos o más métodos para mejorar la seguridad. Single sign-on, permite que los usuarios se autentiquen solo una vez y puedan acceder a múltiples sistemas. Y federación, que permite la autenticación entre sistemas utilizando una plataforma compartida. Si este vídeo te está siendo útil, antes de continuar con la explicación te invito a suscribirte a este canal. Las contraseñas. Una contraseña es una palabra o frase secreta utilizada para autenticar a un usuario. Es el método más tradicional. Después de declarar su identidad, los usuarios ingresan una contraseña para verificar esa identidad. Una contraseña es una frase secreta conocida solo por el usuario. Después de identificarse, los usuarios proporcionan su contraseña y el sistema verifica si coincide con la almacenada. Aunque son ampliamente utilizadas, las contraseñas son vulnerables a ataques, lo que hace que otros métodos sean más deseables en sistemas modernos. En cuanto a las políticas de longitud y complejidad de las contraseñas, debemos tener en cuenta la longitud, que se refiere al número de caracteres. En ese sentido, tenemos una longitud mínima, por ejemplo, 8 caracteres, y una longitud máxima determinada por el sistema, por ejemplo, máximo 64 caracteres. También tenemos el concepto de complejidad, que es la combinación de diferentes tipos de caracteres, entre los que destacan letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Las políticas de contraseñas definen cuán largas y complejas estas deben ser. La complejidad hace que las contraseñas sean más resistentes a los ataques de fuerza bruta. Por tanto, se debe evitar el uso de contraseñas comunes como Password 123 o Juan 2024. Las políticas de edad de contraseña aseguran que los usuarios actualicen sus contraseñas regularmente. El sistema también impide que los usuarios reutilicen contraseñas recientes, imponiendo reglas de historial de contraseñas que hacen más difícil que los atacantes adivinen credenciales antiguas. La antigüedad de la contraseña es la frecuencia con la que los usuarios deben cambiar sus contraseñas. La antigüedad mínima de la contraseña es el periodo más breve durante el cual se debe usar una contraseña antes de poder cambiarla nuevamente. Ejemplo, mínimo cada 7 días. La antigüedad máxima de la contraseña es el periodo más prolongado durante el cual se puede usar una contraseña antes de que deba cambiarse. Por ejemplo, máximo cada 90 días. El historial de contraseñas evita la reutilización de contraseñas antiguas. Por ejemplo, establece 5 contraseñas diferentes antes de reutilizar la primera. La política de bloqueo de cuenta bloquea una cuenta después de un cierto número de intentos fallidos de inicio de sesión. Duración. ¿Cuánto tiempo permanece bloqueada la cuenta antes de poder ser accedida nuevamente? Ejemplo. La cuenta puede estar bloqueada durante un periodo, digamos 30 minutos, después de 3 intentos incorrectos en un periodo de 10 minutos. Esta estrategia ayuda a mitigar los ataques de fuerza bruta. Una tarjeta inteligente es una tarjeta física con un chip integrado que almacena datos de autenticación. El chip almacena claves criptográficas y puede procesar datos de forma segura. A menudo se utiliza junto con un número de identificación personal PIN para la autenticación de dos factores. Es común en sistemas de control de acceso, banca y tarjetas de identificación. Las hay de varios tipos, básicamente con contacto, que son las tradicionales, y las sin contacto.
Las llaves de seguridad son dispositivos de hardware que proporcionan autenticación generando o almacenando claves criptográficas seguras. Las hay de tipo USB, NFC y Bluetooth. Estas funcionan con servicios como Google o Microsoft para generar claves criptográficas seguras. Estas claves a menudo se usan junto con una contraseña para la autenticación de dos factores. Los tokens son elementos digitales o físicos que sirven como medidas de seguridad para comprobar la identidad de un usuario o sistema. Pueden contener o generar códigos o claves únicas que se utilizan durante el proceso de autenticación y normalmente durante un tiempo restringido. Cuando se usa SMS, se envía un código a través de un mensaje de texto para la autenticación. Las notificaciones push son en las que se notifica a los usuarios a través de aplicaciones móvil para la aprobación de la autenticación. Los códigos SMS se utilizan a menudo para la autenticación de dos factores, donde el usuario recibe un código único por mensaje de texto. Las autenticaciones push son un concepto similar, pero el usuario recibe una notificación en una aplicación móvil y puede aprobar o rechazar la solicitud de autenticación. Las notificaciones push son más seguras que los mensajes de texto, pero requieren acceso a Internet. Single Sign-On o inicio de sesión único es un sistema que permite a los usuarios iniciar sesión una vez y acceder a múltiples servicios sin necesidad de autenticarse nuevamente. El inicio de sesión único, Single Sign-On, simplifica la experiencia del usuario al permitirle autenticarse una vez y acceder a múltiples sistemas. Reduce la necesidad de inicio de sesión repetidos, lo que mejora la seguridad al minimizar la fatiga de contraseñas y reducir la cantidad de puntos de inicio de sesión que los atacantes pueden utilizar. Algunos ejemplos de modelos son Google Single Sign-On, Microsoft Azure Active Directory, Okta, OneLogin o Auth0. Federación es un proceso que permite a los usuarios autenticarse en múltiples sistemas utilizando un sistema de autenticación compartido, es decir, a través del servicio de un tercero. Aquí tenemos tres roles claves: el proveedor de la identidad, que es el usuario, un proveedor de servicios, que es la entidad a la que se quiere acceder, y una identidad federada, que es el tercero que verifica la identidad del usuario. La federación permite la autenticación entre diferentes organizaciones utilizando una plataforma de identidad compartida. Por ejemplo, puedo usar una cuenta de Google para iniciar sesión en otros servicios como Facebook, Zoom o Microsoft Office 365. Los protocolos más comunes son SAML, OAuth y OpenID Connect.